Hola chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre los trastornos de la personalidad. Las características generales en relación a todos los trastornos de la personalidad, antes de empezar a clasificarlos, es que un trastorno de la personalidad es un patrón duradero, ¿sí?, de una experiencia tanto interna como de la conducta que es observable por el resto, ¿sí?, con las siguientes características. Es permanente e inflexible, ¿sí? Comienza en la adolescencia o en la edad adulta joven, ¿sí? Es estable a lo largo del tiempo, produce sufrimiento tanto al individuo, ¿sí?, como deterioro en el desempeño de sus funciones. Las características diagnósticas, ¿sí? Antes de poder diagnosticarlos, qué cosas se observan. Los diagnósticos exigen una evaluación de los patrones del desempeño de las funciones a largo plazo de la persona, ¿sí? Y los patrones de la personalidad deben ser persistentes para que sean significativos, o sea, que sean duraderos y permanentes en esta persona. Estas características de la personalidad que se utilizan para diagnóstico deben ser percibidos, ¿sí?, desde que el individuo era adolescente o adulto joven, como decíamos. Deben ser constantes en situaciones diferentes, ¿sí?, el mismo tipo de respuesta ante diferentes tipos de estímulos, ¿sí? Y se ha encontrado que los rasgos de la personalidad y las experiencias ambientales en la infancia parece contribuir al desarrollo de estos trastornos de la personalidad en el caso de las personas adultas. Estas se clasifican, ¿sí?, en tres grupos, grupo A, B y C. Dentro del A vamos a tener el grupo de personas dentro de raros y excéntricos, ¿sí? El grupo B están los dramáticos y emocionales, y el grupo C, los que tienen trastornos de la personalidad basados en ansiedad y miedo, ¿sí? Cada uno de ellos los pueden ver en el cuadro. A su vez, tienen diferentes tipos de trastornos. Dentro del A, que están los raros y excéntricos, vamos a encontrar el trastorno paranoide, el esquizoide, ¿sí?, y el esquizotípico de la personalidad. Dentro del B tenemos el antisocial, el trastorno límite de la personalidad, el histriónico y el narcisista. Y dentro del grupo C tenemos los por evitación, ¿sí?, trastorno de la personalidad por evitación, por dependencia no hablamos de abuso de sustancias, sino dependencia de otras personas, ¿sí?, y los obsesivos compulsivos, pero es personalidad obsesiva compulsiva. Estos no son los TOC, no son trastorno obsesivo compulsivo solo, sino que es trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Para que lo puedan identificar, los TOC los vamos a ver en otras clases. Vamos a ver los del grupo A. Dentro de estos raros, ¿sí?, raros y excéntricos. Bien. Veíamos que teníamos dentro de estos los trastornos paranoides de la personalidad. Tienen un patrón de desconfianza y sospechan de todas las personas, que todos están actuando de forma maliciosa y en contra de ellos, ¿sí?, por lo cual al trabajo de enfermería lo dificultan bastante. ¿De qué me estás colocando? ¿Esto es para asesinarme? ¿O con esto me van a dormir y me van a hacer otra cosa? Es muy dificultoso que se sometan a un procedimiento como entrar a quirófano. El solo hecho de pensar en que van a estar dormidos les hace desconfiar de todas las personas y que lo pueden tanto engañar como estar conspirando contra ellos o realizarle daño mientras no pueden ellos mantener el control de la situación. Tienen dificultad, obviamente, para perdonar y guardan mucho rencor, por lo cual esto va creciendo dentro de ellos y cada vez confían en menos personas. Perciben que los demás siempre lo quieren atacar, ¿sí?, a ellos mismos o a su reputación, o sea, hablar mal de ellos. Cuando tengan mucho cuidado en las habitaciones, cuando están hablando de algún paciente, que ellos no observen esta situación a lo alejado. Es preferible que vengan y hablen de frente, o que este tipo de conversaciones entre profesionales las tengan fuera de la vista del paciente, porque si no, lo primero que van a interpretar es que están hablando mal de esta persona o de él mismo, digamos. Presentan dificultad en las relaciones interpersonales. Me parece que son obvias las razones por las cuales pasa esto. No
confían en nadie, tienen miedo a confiar en el otro, o sea, piensan que el otro les va a hacer daño, ¿sí? Y son de naturaleza hostil porque están permanentemente a la defensiva, ¿sí? En el caso de los trastornos esquizoides de la personalidad, fíjense que no es lo mismo que la esquizofrenia en sí misma, sino que es un trastorno esquizoide de la personalidad. Tiene características similares. Estos pacientes, los rasgos más importantes que van a presentar en este trastorno esquizoide de la personalidad es que son de patrón persistente de desapego de las relaciones sociales, ¿sí? Y una gama restringida de expresión emocional, o sea que son más bien apáticos, ¿sí? Prefieren estar solos, eligen actividades que los mantengan aislados o solos, ¿sí? Tienen poco interés en las relaciones tanto sexuales como interpersonales o de todo tipo de relaciones íntimas. Raras veces tienen emociones intensas como ira o como alegría, ¿sí? En ambos polos, ¿sí? Pueden producir un deterioro del desempeño de sus funciones laborales y sociales, ¿sí? Y en el caso de que pueda encontrar algún tipo de trabajo, va a preferir siempre estar trabajando solo, le va a costar mucho integrarse a un equipo de trabajo, ¿sí? Encuentran placer en muy pocas actividades o en casi ninguna, ya que se limitan a no disfrutar y a no expresar sus emociones. Dentro del grupo B, que están los dramáticos y emocionales, vemos que dentro de ellos tenemos a los trastornos antisocial de la personalidad. Este trastorno antisocial, cuando uno piensa en la palabra antisocial, la utiliza bastante más alejada de lo que en este caso significaría. Si bien antisocial quiere decir no compartir en sociedad o que no disfruta de compartir en sociedad, en este caso en particular va a tener una conducta de crueldad, ¿sí?, ante el resto de la sociedad, de no respeto de los derechos del otro, de las violaciones graves tanto a las reglas como de la propiedad de la persona, ¿sí? Suelen ser mentirosos, roban, ¿sí? Suelen ser crueles tanto con las personas como con los animales, por lo cual estas conductas se pueden empezar a evidenciar, ¿sí?, cuando son niños o adolescentes. Generalmente muestran este tipo de conductas previas a la adolescencia, sobre todo con los animales o alguna conducta agresiva con algún integrante de la familia, ¿sí? Suelen ser manipuladores de los demás, siempre con el fin de alguna ganancia personal o por placer propio, tanto por la obtención de dinero, de sexo o de poder, ¿sí? Aquello que les provoque placer. Ignoran todo tipo de derechos, sentimientos y seguridad de las otras personas. Pueden utilizar nombres falsos, ¿sí?, u otros métodos para engañar a los demás. Son estas personas que son permanentemente mitómanas para obtener lo que ellos quieren sin importar las consecuencias hacia las demás personas, por los cuales tienden a usurpar cosas que no son propias, ¿sí?, a meterse en lugares que no corresponden, ¿sí? Son incapaces de mantener una conducta social apropiada, ¿sí? Ellos mismos pueden ignorar promesas y responsabilidades personales y económicas. Viven en este momento y no se preocupan ni por el pasado ni por el futuro. Y las reglas están hechas para el resto, ¿sí? Bajo ningún aspecto para ellos. Ellos van a vivir a su manera. Por eso antisocial hablan de no poder vivir en sociedad, de este caso. Estos pacientes con frecuencias culpan a las víctimas por ser débiles, ¿sí? Bueno, le pegué porque era un idiota. Me reío de él porque se deja, porque es flaco, porque, ¿se entiende? Entonces la culpa la va a tener el otro, por débil o por estúpido, ¿sí? Sin ninguna culpa ni pesar por el sufrimiento o la pérdida personales de las demás personas, ni por las de ellos mismos, ¿sí? Bastante complejo trabajar con este tipo de personalidades. Dentro del trastorno límite de la personalidad,
eh, lo trabajamos un poquitito cuando hablamos de adolescencia. Son personas que son vulnerables emocionalmente, que se autoinvalidan, que se creen incapaces de realizar cosas, que tienen duelos inhibidos, o sea que no se animan a terminar de realizar el duelo, ¿sí? Que tienen crisis bastante profundas y tienen una pasividad activa, o sea, que en realidad son partícipes de este no voy a hacer nada, ¿sí? Son personas que viven al límite, ¿sí? De una personalidad más riesgosa. Eh, Estas personas suelen autolesionarse, ¿sí? Son bastante inestables y tienen problemas con su autoimagen, ¿sí? O los sentimientos que tengan hacia su propia persona. Son impulsivos, o sea que suelen tener problemas con el juego, con las compras, con la forma irresponsable en las que realizan o gastan su dinero. Suelen tener atracones de comida, ¿sí? Son de tener prácticas sexuales inseguras, ¿sí? Y suelen abusar de sustancias o de estas conductas autolesivas, ¿sí? De generarse esos cortes, por ejemplo, o quemaduras con cigarrillo en los brazos o en las piernas. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos histriónicos de la personalidad. Los rasgos más importantes de la personalidad de una emocionalidad excesiva, ¿sí? Una conducta dirigida a llamar la atención. Ser histriónico es eso, llamar la atención hacia sí mismo. Estos pacientes con trastorno histriónico de la personalidad tienen que ser el centro de atención permanente. Cuando no lo son, se sienten mal, se sienten infelices, se sienten incómodos. Y para ser el centro de atención suelen tomar algunos riesgos, ¿sí? Con frecuencias harán escenas para llamar la atención, van a tener conductas sexuales inapropiadas y vestimentas inapropiadas para poder lograr su objetivo, que es ser el centro de atención. Su conducta tiende a ser seductora, ¿sí? Se va más allá de lo que es socialmente aceptado o adecuado para determinado contexto, ¿no? Invierten mucho tiempo y energía y dinero en sus vestimentas, ¿sí? En joyas, en el acicalamiento en cuanto a tinturas, pinturas, ¿sí? Son muy sugestionables, ¿sí? Este querer ser el centro de atención no lo transforma en una personalidad fuerte. Necesitan ser el centro de atención, por los cuales necesitan alguna figura de autoridad que les responda, ¿sí? Por lo cual, ¿sí? Son sugestionables e influenciables. Son personas que pueden impulsivamente realizar una compra porque sientan que esa propaganda los ayudará del producto, que los ayude a hacer nuevamente este centro de atención, a ser mejores para ser observados por los demás, ¿sí? Con frecuencia consideran que las relaciones son más íntimas y más personales con algunas personas que creen que son amigos de lo que realmente son, ¿sí? Tienen dificultad para tener relaciones personales estrechas, ¿sí? Y pueden actuar en forma muy dependiente, ¿sí? A la vez de intentar controlar a sus parejas con manipulación del tipo emocional, ¿sí? No pueden dejar de ser el centro de atención. Entonces, cuando a estas otras parejas les sucede algo, ellos se sienten desequilibrados, por lo cual necesitan la atención de esta persona sí o sí, y pueden llevar a tomar o actuar inadecuadamente para lograr este objetivo. En el caso del trastorno narcisista de la personalidad, no sé si conocen la historia de Narciso. Narciso se creía tan bello que mirando su reflejo en el agua no podía dejar de observarlo y se ahogó en el lago. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Son esas personas que no solamente se creen
se creen más bellas que los demás, sino que también se creen más inteligentes que los demás. Son personas que permanentemente se van a intentar asociar con personas, entre comillas, especiales, ¿sí? Como ellas mismas. Entonces, cuando tengamos este tipo de pacientes, lo que vamos a encontrar es que no quieren hablar con un enfermero, quieren hablar con el jefe de enfermería, no quieren hablar con un médico o un residente, van a pedir hablar con el jefe de cirugía, con el jefe del departamento de tal cosa. ¿Por qué? Porque ellos merecen, como son especiales, merecen diferente trato, un trato mejor, entre comillas, ¿no? Sienten derecho a un tratamiento especial, ¿sí? Que se los trate con más favores que el resto, y el cumplimiento automático de sus deseos. O sea, quiero una almohada y la quiero ya, porque vos sabés quién soy yo. Ese es el tipo de expresiones que van a encontrar en este tipo de pacientes. Sus relaciones interpersonales con frecuencia están alteradas debido a su insensibilidad de los sentimientos de los demás, porque lo único que importa es su propia persona, ¿no? Tienen la necesidad de ser admirados permanentemente. Muchas de las personas con este tipo de trastornos también pueden sufrir de depresión, ¿sí? Por el hecho de no cumplir con sus expectativas de ser el centro de atención permanente, ¿sí? Tienen trastornos de la conducta alimentaria propio de intentar alcanzar una imagen que cumpla con los estándares que ellos mismos se posicionan, ¿no? Y tienen trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Dentro del grupo C, que encontramos los ansiosos y temerosos, ¿sí? Tenemos el trastorno de la personalidad por evitación. Este trastorno, sí, habla de una timidez social, de sentimientos hipersensibles a la evaluación negativa de los demás, por los cuales son personas que tienen tanto miedo a la desaprobación que suelen no realizar actividades que tengan algún carácter social, actividades laborales o escolares, porque suponen permanentemente que van a ser evaluados y tienen tanto miedo al rechazo o a ser humillados que directamente no los realizan. En esta era de las comunicación virtual se sienten un poco más cómodos, ya que habiendo una pantalla de por medio puede haber exposición, pero no tanta como cuando se realiza persona a persona, y son estas personas que realmente tienen miedo de las opiniones de los demás, de la cantidad de likes o de dislikes que tengan en relación a sus propias acciones, por lo cual también se limitan más bien a ser observadores que a ser partícipes de actividades sociales. Ellos quieren tener relaciones sociales, pero están más preocupados por ser criticados o rechazados que por sentirse solos. Entonces se ven a sí mismos como ineptos, ¿sí? Desde el punto de vista social, poco atractivos e inferiores. Casi me animaría a decir que lo opuesto a los narcisistas. Su autoestima es muy baja, ¿sí? Y este trastorno afecta tanto a mujeres como a varones por igual. En el caso de la personalidad por dependencia, no hablamos de dependencia de sustancias, sino que hablamos de dependencia de otras personas. Son estas personas que necesitan permanentemente ser atendidos, ¿sí? Que tienen una conducta sumisa y pesada, que temen a la separación y al abandono de las otras personas. Suelen ser pasivos y permiten que los demás asuman las responsabilidades de las áreas importantes de su vida. Tienen dificultad para expresar un desacuerdo debido al miedo de la pérdida de la otra persona, del apoyo o la aprobación de esta persona. Y en este caso, los pacientes afectados con este tipo de trastornos pueden tener mucho temor, ¿sí? Al abandono, ¿sí? Y
que actúan como si fueran incompetentes o si necesitaran ayuda simplemente para mantener el apoyo de los demás. En realidad muchas de las veces no terminan necesitando realmente al otro, sino es más bien lo que simulan depender del otro para que la otra persona no se vaya. Entonces de esta manera hay una suerte de manipulación, ¿no? Para obtener la atención del otro. Son excesivamente concienzudos e inflexibles con el tema de la moralidad. Cumplen las reglas, son muy estrictos, ¿sí? En el desempeño de sus funciones y pueden obligar a los demás a cumplir estas reglas, ¿sí? A hacer este cumplimiento de las normas. Se pueden poner obsesivos para que el resto también los cumplan. Pueden ser incapaces de tirar cosas que están gastadas o que son inútiles por el apego excesivo que tienen a las cosas, o incluso cuando no tengan un valor sentimental igual les cuesta, ¿sí? Son reacios a delegar tareas en los demás y difícilmente puedan trabajar en grupo debido a esta obsesión que tienen. Bueno, chicos, con este último grupo, este último trastorno del grupo C, damos por terminado a los trastornos de la personalidad, ¿sí? Para poder continuar la clase siguiente con más trastornos de esta misma unidad, ¿sí? Nos estamos viendo en la siguiente clase. Besos para todos.